Bienvenidos a Clave Geopolítica en un nuevo episodio de Noticias de la Guerra, esa serie que hemos empezado esta misma semana a sugerencia de algunos de los usuarios. Voy a tratar de apresurarme en aquello que les tengo que contar porque tengo quizás demasiada información para el tiempo disponible en este formato que nos hemos planteado. Lo primero que quiero es darle la bienvenida a los nuevos miembros del canal, que ha habido varios que hemos aumentado en su número, y también a los nuevos suscriptores que se han suscrito en los últimos días al canal. Hoy nos vamos a ocupar de la cuestión del valor estratégico de la perla del Mar Negro, de Odesa. Pero antes de entrar directamente en la cuestión de actualidad, dado que no es muy conocida ni la historia, ni la situación, ni los antecedentes históricos que ha tenido la región de Odesa, sí me gustaría hacer una semblanza general en el que además creo que les voy a contar muchas cosas que resultan unas curiosas, prescindibles para entenderlo en este momento, pero sí interesantes, y por lo tanto, sin más dilación, voy a empezar a contarles qué es lo que les traigo sobre Odesa. Bueno, Odesa es la tercera mayor ciudad de Ucrania después de Kiev y Kharkov, y el centro administrativo del Oblast de Odesa tiene una población de 1.017.699 habitantes, que alguna cosita habrá variado desde que empezó la guerra, lógicamente, y es el puerto comercial marítimo más importante de Ucrania, obviamente, y del Mar Negro, probablemente, junto con Sebastopol. Es una ciudad que ha estado influida en gran medida por distintas culturas y al ser un puerto franco y al tener un gran tráfico comercial, muchas nacionalidades, y tiene un aire muy mediterráneo y un aire muy propio de lo que es una ciudad que podríamos calificar a veces de italiana o de francesa incluso. Por lo tanto, creo que es una ciudad que tiene una larga historia, porque la ciudad comenzó, los primeros asentamientos que se registran son del siglo III antes de Cristo, entre el siglo VII y el siglo III antes de nuestra era, y que se asentaron en el lugar distintos marineros atenienses griegos, y por lo tanto la zona se impregnó de la cultura helénica, y más tarde fue el asiento en el siglo XIII de la Horda Dorada, que fue una facción desgajada del Imperio Mongol a la caída de este. Más tarde fue tomada por el Gran Ducado de Lituania y Polonia, para terminar siendo conquistada por el Imperio Otomano, al que le puso el nombre al asentamiento de Hatsibey. Aquí viene una parte curiosa del tema, y es que muy poca gente conoce la vinculación que puede existir entre un español y la ciudad de Odesa. Y es que el 25 de septiembre de 1789 el asentamiento fue conquistado por tropas de los cosacos del Mar Negro y tropas del Imperio ruso al mando del vicealmirante José de Rivas durante la Sexta Guerra Ruso-Turca. Rivas fue un militar español nacido en Nápoles durante el reinado de Carlos III en el año de 1743, que participó como alférez en una de las tramas de espionaje más sorprendentes de aquel tiempo. Y es que él estaba en aquel entonces comandando una nave frente al Golfo de Génova, en el que apoyó a Oleksiy Orlov para secuestrar a la princesa Tarakanova, que pretendía tener un parentesco con la emperatriz Catalina, y que bajo este pretendía la corona de Moscú, la corona rusa. Eh, Se la engañaron, pidieron su mano, Orlov la secuestró, y Rivas fue muy bien recibido porque fue invitado a visitar Moscú, donde comenzó su carrera en Rusia participando en la guerra ruso-turca de 1768 a 1774, en la que los rusos causaron un enorme destrozo en el Mediterráneo oriental a la flota turca. En esta José Rivas fue ascendido a capitán de fragata después de las operaciones en el mar Egeo, y le hicieron comandante de una tropa que podría ser el equivalente a la infantería de marina de nuestro tiempo, que fue los Zaporozhky, la infantería de marina de entonces, que era el nombre que recibían, y fue tomando las fortificaciones del entorno próximo a Estambul, hasta que tras una actuación dura al frente de esta tropa, pudo hacerse con el asentamiento de Hatzibey, al que en aquel momento nadie pensaba que podía acceder. Fue un proceder verdaderamente, en gran medida, heroico, y que causó mucho impacto a nivel europeo.
Pablo I, el zar entrante después de Catalina, lo convirtió en inspector general de la flota y Rivas se convirtió en una estrella de perfil bajo porque él tuvo mucha prudencia en no hacerle sombra a nadie para no buscarse problemas y eso le concedió un gran protagonismo en la construcción de la famosa fortaleza de Kronstadt, que más tarde pasa ya a la historia con los famosos marineros y demás, que fue inicialmente construida inicialmente en el tiempo de Pedro el Grande y a la que Rivas aportó unas ideas revolucionarias desde el punto de vista de las fortificaciones que estaban en boga en Occidente. Al final murió joven como consecuencia de una cardiopatía. Pero la historia del español que tuvo un monumento incluso en Odessa y que se le considera el artífice de la condición rusa de Odessa, pues ha sido retirada por orden de Zelensky una vez después del golpe del Maidán en 2014, con lo cual han querido borrar el origen de la ciudad de Odessa. Tras el final de esta guerra, en 1794, en memoria del antiguo asentamiento griego llamado Odisos, pues con la ayuda de ingenieros navales franceses se reconstruyó la nueva ciudad de Odessa, que se convirtió en una gran urbe y que adquirió, incluso se le concedió el estatus de ciudad del imperio. La zarina, todavía en tiempos de Catalina, ordenó que se construyera un puerto, ese puerto militar, una base militar, y no solamente un puerto comercial civil, y con la intención de asegurarse toda la costa norte del Mar Negro y de esa manera prevenirse frente a la agresividad turca, que todavía era mucha porque hasta prácticamente 150 años después, con la Primera Guerra Mundial, no desaparecería el Imperio Otomano. Odessa en el siglo XIX fue cuando vivió su época dorada, porque se convirtió en la primera mitad del siglo en un puerto franco de entrada y salida de mercancías de Rusia, porque era el único puerto de aguas calientes, y eso favoreció el que se asentasen en la localidad personas que, derivados de ese tráfico marítimo, procedían de países muy distantes y muy lejanos, y le generó una clase educada burguesa que, insisto, tenía un gran carácter, una gran influencia mediterránea y occidental, y desarrolló un gusto por la cultura y por la literatura y por la música y por las bellas artes que se ha traducido en la creación no solamente de sociedades científicas y de universidades, sino también del Teatro Académico Nacional de la Ópera y del Ballet y el Teatro Filarmónico de Odessa. Han tenido mucha fama hasta que, lamentablemente, con el conflicto, esa situación se ha deprimido. En Odessa, hasta la Segunda Guerra Mundial, vivió la mayor comunidad judía de las que vivían en el territorio ruso, cosa que luego en gran medida han emigrado a Israel y muchos de los ciudadanos israelíes son de origen ruso y precisamente de la localidad de Odessa. Una de las cosas curiosas que tiene Odessa son las famosísimas catacumbas. El subsuelo de la ciudad está formado por una roca sedimentaria llamada coquina, que contribuyó en gran medida al rápido crecimiento de la ciudad porque se utilizó para construir la mayoría de los edificios. De hecho, todos los palacios que se construyeron en el siglo XIX se hizo con esta roca. El principio era simple. Si querías construirte un palacio, pues lo más fácil era encontrar el material armando una cantera y extrayendo la cantidad de coquina que necesitabas. De tal manera que, de un modo completamente anárquico y desordenado, la gente empezó a excavar, se empezaron a excavar primero canteras al aire libre, luego galerías, túneles, se fueron profundizando esos túneles, esa roca era fácil de romper y de penetrar y, por lo tanto, todo ese auge comercial impulsó la explotación bajo tierra y la creación de innumerables galerías que, para que nos hagamos una idea, en este momento, como es un sistema caótico de cuevas que tienen más de 2.000 kilómetros de túneles en 3 niveles y forman un laberinto que todavía hoy no se conoce por entero y que nadie ha recorrido en su totalidad, aunque hay guías turísticos que enseñan algunas de las zonas y aunque es uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad de Odessa. Para que nos hagamos una idea, en el interior de las cuevas los visitantes se encuentran con temperaturas muy frías de alrededor de 13 grados Celsius, 57 Fahrenheit.
al aventurarse bajo tierra. Es decir, ahí pasan cambios de temperatura de un exterior muy frío a un interior caliente. Es decir, hay una situación, si se quiere, en todos los sentidos extrema también por la desorientación. Bueno, pues hay una anécdota que sí voy a contar porque me pareció importante, más que nada por la curiosidad, que fue que durante la Segunda Guerra Mundial el ejército rumano, que era aliado del ejército alemán, fue quien intentó y trató de conquistar Odessa, el cuarto ejército rumano, que le sufrió un gravísimo desgaste y que perdió en gran medida su capacidad ofensiva. Y en aquel momento, en el año 41, una unidad especial del NKVD, que era la agencia de la policía secreta soviética, conocida por su papel en la represión política y en el control de los campos de concentración y de las cárceles, compuesta por dos grupos, uno de Odessa y otro de Moscú, con un total de 32 miembros, fueron enviados a las catacumbas para sabotear a los rumanos que ocuparon la ciudad. Bueno, lo cierto es que los detalles sobre lo que ocurrió se sellaron bajo el archivo estatal durante años hasta que finalmente después de la caída del bloque soviético se desclasificaron los archivos y se hicieron públicos y entonces fue cuando se pudo saber qué es lo que había ocurrido. Al parecer, solo uno de los 32 miembros que entraron en el túnel salieron al exterior, regresó al exterior, volvió a ver la luz del día y lo que había ocurrido es que las tensiones competitivas entre los dos grupos resultaron en una cadena de tiroteos, de traiciones, que imaginemos en ese espacio de locura, de oscuridad, de temperaturas elevadas, en un espacio laberíntico con distintos anchos, con una pérdida de noción del día y de la noche, o sea, un auténtico infierno. Bueno, pues muchos de estos miembros fueron ejecutados entre sí, mientras que otros murieron por enfermedades dentro de las catacumbas. Y en 1943, cuando llevaban 2 años dentro de las catacumbas, solo quedaban los dos líderes del grupo, el de Odessa y el de Moscú. Bueno, pues ese mismo año el jefe de la unidad de Odessa mató de un disparo al líder del grupo de Moscú y fue el único que regresó y en aquel momento ya se le envió al frente en 1944, donde murió como consecuencia del impacto de una granada. La historia es en sí misma, bueno, de lo más propicio para hacer una película y un guión de cine, porque parece una de esas cosas, una anécdota que me ha parecido interesante contarla, no porque tenga relevancia para la situación actual, pero sí porque nos ilustra sobre un espacio que luego durante la Guerra Fría también se utilizó como refugio nuclear y de mil maneras, pero que verdaderamente constituye, eh, bueno, yo creo que algo imposible el conquistarlo y el expugnarlo porque ni tan siquiera se conoce su recorrido y tiene 1000 entradas en la ciudad, con lo cual es una barbaridad auténtica. Bueno, esta historia del NKVD es una de las historias más oscuras y horripilantes conectadas con el tema de las catacumbas, que también fueron en su día refugio de contrabandistas, de bandidos y de los miembros de la masonería que se reunían durante el siglo XIX en Odessa. En la actualidad, la red de túneles forma parte de las atracciones turísticas de la ciudad. Y voy a contar otra anécdota que refería un guía que me ha parecido curiosa porque nos da una idea a veces de lo kafkiano que puede ser la vida y del verdadero laberinto que son esas catacumbas, ¿no? Porque este guía, que es Andriy Dembitsky, es un guía de la agencia local de turismo Tudoy Sudoy, y un colega de la agencia encontró un cuerpo en descomposición que supuso que era de una víctima de la Segunda Guerra Mundial, porque se combatió dentro también de las galerías, y puso los restos en el maletero del coche, se fue a la policía, le dijeron que no era cuestión de la policía, que era de la jurisdicción de museos, se fue a la jurisdicción de museos, todo esto con el muerto en el maletero, le dijeron que tampoco, hasta que al final decidió coger y plantarse con el muerto en casa del fiscal de Odessa para decir que qué hacía con el muerto. Y le dije, mira, llévatelo al depósito y déjalo. Pero esto nos ha dado una idea de lo que pueden ser esas catacumbas y de la relevancia que tendrían a día de hoy ante una eventual conquista militar de la ciudad de Odessa. Bueno, la ciudad ha sido
hasta 1905 fue pues la típica ciudad floreciente burguesa que generó una clase obrera que se organizó y que participó en la revolución de 1905, que se hizo famosa por los acontecimientos del acorazado Potemkin, que luego llevaría al cine Sergei Eisenstein y que se han hecho mundialmente famosos. Y antes de 1917, Odessa fue la capital de la conocida como la Nueva Rusia, la Novorosilla, que luego hemos visto que ha sido reivindicada en la actualidad, que es esa bandera roja con un aspa azul, a modo de la Cruz de San Andrés. Bueno, pues todo este proyecto de Novorosilla está siempre ligado a la condición rusa de la ciudad de Odessa, porque representa el imperio de los zares en expansión, o sea que es la plenitud imperial de la Rusia zarista. Bueno, pues tras la derrota de la República Popular Ucraniana en la Guerra Civil Rusa, tras la Revolución Bolchevique en 1917, Ucrania, Rusia, Odessa, toda esta región se incorporó al sistema de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pasando a formar parte de la URSS como una república más. Y solo después de la Segunda Guerra Mundial, una vez que la población tártara fue en gran medida deportada al este por haber participado con los alemanes en la guerra, en la Legión Tártara, pues fue cuando empezaron a llegar población de origen ucraniano a la ciudad de Odessa. En 2001, para que nos hagamos una idea, un 65% de los habitantes de Odessa dijeron hablar en ruso como idioma nativo, pero es el idioma cotidiano de cerca del 90% de la población de Odessa a 2014, por tomar una cifra de referencia. ¿Cuál es la situación actual estratégica de la ciudad? Bueno, desde Odessa solo quedan 50 kilómetros hasta la República de Moldavia, donde a su vez hay una gran parte de población en la región de Transnistria, que se ha autoproclamado República Popular de Transnistria como una región más fronteriza con la actual Ucrania y que de alguna manera pervive el régimen soviético tal y como fue hasta el año 91 en que cayó. Esta situación, tras un enfrentamiento inicial en el momento de la caída de la URSS, Rusia destinó fuerzas militares allí con un acuerdo para transitar por el territorio ucraniano como fuerzas de interposición que hizo que finalizase aquel enfrentamiento y que se ha mantenido hasta el momento en un difícil equilibrio que para los moldavos resulta muy preocupante en la capital, en Chisinau. Y la población que de esta región del este de Moldavia son en su mayoría de origen búlgaro, moldavo y gagauzo, que viven en Besarabia y que son rusófonos, rusos nativos, y por lo tanto que son absolutamente proclives a la causa de Rusia. Bien, esta situación ha hecho que el este de Moldavia tenga una autonomía muy importante y que tenga una frontera con Ucrania de unos 405 kilómetros, con una tensión permanente en las actuales circunstancias desde 2014 para acá, y alberga en su interior probablemente el mayor depósito de armas y municiones heredado de la Unión Soviética de la Guerra Fría, que persiste hoy día. Se ha planteado en muchas ocasiones que sería muy codiciado por los ucranianos poder hacerse con él, y hasta se habló de esa posibilidad, de la eventualidad de que las fuerzas ucranianas pudiesen entrar en Transnistria. Bueno, al igual que las regiones de Donetsk y Luhansk, Odessa ha sido fue escenario del levantamiento del 2014, del golpe de Estado del Maidán, patrocinado por la OTAN y por los norteamericanos, que llevó a que grupos ultranacionalistas y cabezas rapadas de los grupos de ultras de fútbol terminasen asaltando una casa sindical y quemando vivos a 40 prorrusos, crimen que luego no se ha perseguido ni castigado, y a partir de ese momento, digamos que se forzó la ucranización de la ciudad y aparecieron banderitas, como vemos en la fotografía, azules y amarillas por todas partes, pero la realidad
es que hasta hace, como quien dice, pocas décadas no ha habido ni rastro de Ucrania en la ciudad de Odesa. Bueno, pues este oblast, como ya he dicho, sigue siendo de mayoría rusa. No sabemos en qué estado se encuentra en este momento a la vista de los, porque no hay un control sobre la población y tampoco sabemos en qué porcentaje de la población ha podido abandonar la ciudad o no, pero aunque sí es cierto que se ha fortificado y ha tratado de plantearse una eventual ofensiva rusa, hasta la fecha, ahora lo veremos, qué es lo que ocurrió y que dejó de ocurrir en febrero de 2022, en la ciudad nunca ha habido combates, aunque haya sido objeto de bombardeo por parte de misiles o de proyectiles de la aviación. Bien, pues en este caso, Ucrania lo que hizo tras el golpe del Maidán y la reunificación de Ucrania, perdón, de Crimea con el resto de Rusia, fue cancelar el acuerdo que tenía con Moscú para permitir el paso de tropas en dirección a Transnistria. Ha establecido controles de pasaportes a todos aquellos que tienen pasaporte ruso, pero no así a los que han adquirido pasaporte moldavo porque tienen, lógicamente, están en los acuerdos de Schengen y a ellos eran los primeros que les interesaba. Pero la presión que empezaron a ejercer sobre Transnistria desde el Oblast de Odessa ha sido muy importante. Luego, esta zona se ha fortificado también por su presencia como vamos a ver ahora, que voy a tratar de hacer un breve resumen de la influencia que ha tenido la guerra naval desde Odessa y en el Mar Negro, pues ha tenido una gran influencia porque es el punto de salida de la exportación de trigo y de grano. También lo ha sido de minerales, pero previamente también era el punto de importación de muchísimos de los materiales y de los insumos que consumía la propia Ucrania. El intento ruso por bloquear los acuerdos del grano que se plantearon y demás, pues llevaron al final a que ese incumplimiento por parte de Occidente de los acuerdos alcanzados para la exportación de grano, Rusia la obligaron a abandonarlos porque, para empezar, parte del acuerdo, y lo digo por aquellos de que no piensen que lo digo por decir, porque parte del acuerdo era el desbloqueo de las transacciones en el sistema SWIFT, y eso no lo llegaron a hacer nunca, y manteniendo esa presión sobre la economía rusa dentro de esas 11.000 sanciones que le han impuesto. Por lo tanto, como no cumplían, y además el destino de la mayor parte del grano que se exportaba no era África ni los países del Cuerno de África, como decían, sino las economías occidentales para los piensos, para los animales y demás, pues lógicamente se abandonó y se empezó a bloquear el puerto y las líneas de exportación del grano procedentes de Odessa. ¿Qué es lo que ha ocurrido con esta cuestión? Porque no olvidemos que tanto la exportación del trigo y de la cebada son una cuestión vital para la economía ucraniana, ya que en 2021 representaron el 40% de las exportaciones totales del país. Con lo cual, si se estrangula el puerto, y el golpe para la economía ucraniana era brutal. Lógicamente, ese fue un trabajo que inicialmente empezó a llevar adelante la flota del Mar Negro, pero la flota del Mar Negro, que tiene su origen en el momento de la fundación de la ciudad de Odessa y de la conquista del asentamiento por los zares, por Catalina de Rusia, pues ha entrado tiene un componente muy superior, tiene una formación muy superior a la que tenía Ucrania, que ya cuando se produjo la reunificación de Crimea con el resto de Rusia, se vieron en la necesidad bueno, primero perdieron 5.000 marineros experimentados, perdieron algunos buques menores, perdieron la infraestructura naval del puerto de Crimea, es decir, todo lo que era Sebastopol, aunque Sebastopol estaba alquilada en un contrato de alquiler por 99 años con Rusia, y se vieron en la necesidad ya al comienzo, en febrero del 22, marzo del 22, cuando comenzó la operación militar especial, se vieron en la necesidad de hundir el que estaba considerado buque insignia de la flota ucraniana, que era la fragata Hetman Sahaidaksny,
con el grueso de sus buques de superficie incautados y destruidos, y prácticamente la flota ucraniana desapareció. Bien, Kiev se planteó unas tácticas de guerra asimétrica en la que comenzó a fabricar y comenzó con información obviamente occidental a crear lo que se dio en llamar por parte de un funcionario de la OTAN la Armada Mosquito. Esta Armada Mosquito lo que hacía era realizar ataques contra los activos navales rusos apoyándose en ataques con misiles, sistemas marítimos no tripulados e incursiones de comandos en Crimea, como hemos visto en algunas veces, que si bien es cierto que han alcanzado en ocasiones algunos éxitos, y ahora veremos cuáles, los más importantes, no son suficientes para decantar la balanza en un u otro sentido. Los principales éxitos ucranianos en la guerra naval han sido el hundimiento del Mosca en abril de 2022, que es con dos misiles antibuque Neptune, y también el ataque, destruyeron el buque de desembarco Minsk y el submarino de ataque Rostov-on-Don, al tiempo que destruyeron un dique seco y una instalación de reparación utilizada por la flota. Y ya finalmente el mando de las Fuerzas Especiales Ucranianas afirmó que el 22 de septiembre de 23 habían golpeado el cuartel general de la flota del Mar Negro, matando a 34 oficiales, entre los que supuestamente se encontraba el comandante de la flota, el almirante Víctor Sokolov, lo que se demostró que era falso, que era un bulo. No sabemos si era directamente mentira porque eran conscientes de que estaban mintiendo, o por el contrario, si creían, estaban en la creencia de que habían obtenido éxito, habían alcanzado éxito en su operativo y así lo comunicaron, pero lo cierto es que eso no se produjo. Al final, Rusia ha trasladado 2 fragatas, 5 buques de desembarco, 3 submarinos de ataque y varios buques menores desde Sebastopol a las costas del Cáucaso, a fin de evitar los reiterados ataques con drones que venían sufriendo contra las naves, que aunque no sirvan para decantar la guerra, evidentemente sí podían hacer un daño innecesario en la flota del Mar Negro. Desde el punto de vista estratégico, estos ataques ucranianos desempeñaron un papel vital en la negación de los objetivos tácticos rusos, eso es cierto, porque consiguieron que se aflojase el bloqueo del puerto de Odessa. Con lo cual, en ese sentido, es cierto que obtuvieron éxito y que los ataques contra el tráfico naval y las infraestructuras, incluidas las bases aéreas, también han contribuido a obstaculizar las redes logísticas rusas, que ha sido un problema persistente desde el comienzo de la guerra, porque en Rusia la logística no es fácil, sobre todo porque se basa en el ferrocarril y no en la red de carreteras, que no es tan amplia ni tan tupida como pueda serlo, por ejemplo, en Europa Central. Bien, pues esta reevaluación estratégica que tuvo que hacer Moscú fue lo que llevó a trasladar la mayor parte de la flota del Mar Negro al Cáucaso y a generar y a crear nuevas defensas para el puerto de Sebastopol, que a día de hoy es algo prohibido, completamente prohibido para la aviación ucraniana, lo que queda de aviación ucraniana, que por supuesto no se puede ni plantear acercarse a la misma. Bien, la pregunta del millón ahora sería cuál es el origen de las especulaciones que estamos teniendo, que estamos viviendo en este último mes, sobre la intención o no intención por parte de la Federación Rusa de conquistar eh, Odessa. Hay varias narrativas que se construyen a partir de un hecho noticioso. Durante la conferencia de prensa anual de fin de año, que tuvo lugar a mediados de diciembre, el presidente Putin dijo lo siguiente: la parte suroeste de Ucrania siempre ha sido prorrusa porque históricamente es un territorio ruso. Veo a un colega sosteniendo un cartel que dice Turquille. Él sabe, y la gente de Turquía sabe, que toda la región del Mar Negro fue incorporada a Rusia como resultado de las guerras ruso-turcas. ¿Qué tiene que ver Ucrania con eso? Ni Crimea ni la región del Mar Negro tienen conexión alguna con Ucrania. Odessa es una ciudad rusa, sabemos esto, todo el mundo lo sabe, pero ellos, los ucranianos, han inventado algunas tonterías históricas. Bueno, es cierto que se trata de una declaración inquietante porque implicaría que la operación militar rusa puede extenderse hasta Odessa y mucho más allá de lo que son los oblasts hasta este momento declarados, incorporados, reunificados a la Federación Rusa, y que además es una ciudad que se encuentra en el lado occidental del Dnieper
e incluso mucho más al oeste del Dnieper, a lo largo de la costa del Mar Negro, casi hasta Moldavia, lo que convertiría a Ucrania en un país sin salida del mar, que ese es uno de los grandes temores, porque automáticamente Ucrania ya no sería viable desde el punto de vista económico como país independiente. Claro, Putin en esta rueda de prensa reafirmó su voluntad de reconocer las fronteras postsoviéticas de Ucrania, con la notable excepción de su parte sureste, que seguía siendo prorrusa. Es decir, eh, a excepción de los 4 oblast que se han reunificado. Bien, la única razón por la que cambió en esa parte el mapa geopolítico, por la que estos 4 oblasts, y esto lo dijo Putin, se han reunificado con el resto de Rusia, ha sido fundamentalmente por el nivel de represión y de opresión que se venía produciendo contra los rusos étnicos desde el periodo anterior al propio golpe de Estado del Maidán. Y eso es lo que ha forzado a Rusia a intervenir para la protección de la propia población rusa, porque hay 23 millones de rusos que se quedaron en un territorio que fue soviético, pero que hoy día no pertenece a la soberanía de la Federación Rusa. Por lo tanto, como dice el propio Putin, le- la razón por la que cambió el mapa geopolítico del antinatural mini imperio de Lenin fue por el Euromaidán y por la operación especial. Los ciudadanos de aquellas regiones históricamente rusas que fueron incorporadas arbitrariamente a Ucrania con fines ideológicos de construcción nacional en el periodo soviético. Lo dice muy clarito, y es que fue un mini imperio antinatural creado por Lenin en aquel momento. Y esto no lo digo yo, insisto, lo dice Putin. Por lo tanto, si a ustedes no les gusta, van y se lo cuentan a Putin. Bien, pues a partir de ahí, tanto los casos, tanto la opresión que sufrían los casos de Crimea y de Donbass, que ya estaban oprimidos, como la que posteriormente han sufrido Gerson y Zaporilla, son los 4 oblasts que se han incorporado. Los rusos étnicos y los rusófonos en el resto de Ucrania continúan siendo más oprimidos que nunca, dice Putin, pero la actual realidad militar y estratégica sobre el terreno hace poco probable que ellos también se separen. Bien, después del fracaso de la contraofensiva ucraniana, Zelensky ha ordenado fortificar todo el frente para complicar cualquier potencial ofensiva que Rusia pudiera estar planteando. Y no olvidemos el tema de las catacumbas, no olvidemos, por ejemplo, el plano de inclinación de las playas en la zona próxima a Odessa, que en las inmediaciones de Odessa tienen una inclinación pues muy elevada. Y en este momento tenemos que tener claro que para que se que hay que si esto que en este momento lo que está haciendo Zelensky al ordenar la fortificación de la ciudad es tratar de ganar tiempo al igual que está haciendo con el resto, porque tiene la necesidad de forzar que es la reanudación de la ayuda occidental que en este momento Ucrania no tiene, sin la cual no puede, no es viable, no puede seguir adelante. Por eso, Putin sabe que la guerra se va a prolongar y también lo ha dicho así, tanto en esta intervención en la rueda de prensa, sobre todo en lo que hacía referencia a la planificación industrial para los próximos 2 años de Rusia, que ha movilizado parcialmente su economía para convertirla en una economía de guerra. Pero en ninguna parte del discurso Putin dijo que no tuviese Rusia derecho ni legitimidad para reclamar esos territorios. Lo que dijo es que a día de hoy no se está haciendo, que es distinto. Y el hecho de que Putin lo recuerde, que es una ciudad rusa, es lo que ha llevado a algunos a especular que la ciudad está fijada ya como objetivo de Moscú, que suponen que han decidido reunificar también esta zona, esta región de Odessa con el resto de la Federación Rusa. Y esto es una historia, es una especulación de que esto de que están conspirando para reunificar Odessa con el resto de Rusia, que se mantiene en un razonamiento tan engañoso como como aquel de 2022 que se dijo que Rusia tenía la pretensión de conquistar Kiev en 3 días, que lo introdujo el jefe del Estado Mayor norteamericano, Mark Milley, en su discurso ante el Congreso, tratando de esa manera de atemorizar al Congreso para que liberasen los primeros
las primeras ayudas financieras y militares y el primer suministro de armas de cara a Ucrania. Es decir, se especuló, fue una especulación, fue falso. El propio Kremlin lo ha manifestado así, no tenían esa intención de conquistar Kiev en ningún momento, pero unos y otros, los propagandistas de un lado como de otro, por razones diferentes, les vino bien comprar el mensaje de Mark Milley y incorporarlo a su narrativa propagandística. Pero en realidad no había nada detrás de ello, y así se lo ha dicho el propio Kremlin y la propia María Zaharova, portavoz del Kremlin. Bien, esta teoría de los 3 días en el tema de Kiev se demostró completamente falsa. Y ahora mismo tenemos a los propagandistas occidentales diciendo que también propagaron la teoría de Milley para forzarlo, están manipulando y especulando con esta cuestión de la conquista de Odessa, de una hipotética conquista de Odessa por parte de Rusia, para volver a meter miedo y que vuelvan a reanudar la ayuda militar y financiera a las Fuerzas Armadas ucranianas. Cosa que no existe y que el propio Putin lo está diciendo. Miren, nosotros tendríamos derecho a reclamar esos territorios, la población es rusa, el territorio es históricamente ruso, pero no lo estamos haciendo. Y los propagandistas rusos que construyen la narrativa prorrusa, pues el propio Putin lo dice, ¿no? Que ha surgido y dice que se están planteando un escenario de victoria rusa maximalista sobre Ucrania, lo cual es poco probable actualmente, salvo la aparición de lo que llamamos un cisne negro, como lo sería un gran avance militar ruso a través de las líneas del frente ucraniano una vez se hubiese roto este. Y dice que esto es lo importante, que en ese caso sería una hipótesis ante la que la OTAN probablemente reaccionaría marcando una nueva línea roja, avanzando potencialmente en ese frente para fijar un espacio que Rusia no iba a cruzar porque no va a forzar un enfrentamiento con la OTAN que no quiere ni ha buscado nunca. Al contrario, sí, pero Rusia no lo ha buscado. Por lo tanto, en conclusión, en el actual estado de cosas, en Rusia podría recuperar el control del resto de sus regiones recién reunificadas y tal vez parte de las adyacentes al este del Dnieper, pero las posibilidades de plantearse la captura de Kiev o plantearse la reunificación de Odessa con el resto de Rusia no están en el ánimo de Moscú y no se han planteado. Y todo parte sencillamente de las declaraciones que hizo en la rueda de prensa Vladimir Putin a mediados de diciembre. E insisto, esto no quiere decir que Rusia no tenga legitimidad para reclamar la ciudad de Odessa y el oblast de la que esta es capital, pero no existen en este momento ninguna razón para pensar que eso sea un objetivo ruso, sin perjuicio de que los propagandistas pro-ucranianos o los propagandistas prorrusos lo quieran hacer creer así porque conviene a su narrativa que se están construyendo sobre la guerra. Creo que hoy ya voy demasiado tiempo, estamos ya con todo esto. Me gustaría que en este momento les dejo 5 minutos a los miembros del canal para que me pregunten lo que quieran. Luis Ángel Moreno, muy buenas. Llega usted tarde, que conste. ¿Tiene alguna pregunta? Hágala, es su momento. Usted como miembro del canal está aquí. Yo se lo digo porque los nuevos no lo sabrán. Los miembros del canal están los estrategas y los geopolíticos. Los estrategas tienen preferencia a la hora de formular preguntas o de interactuar y de hecho en breve en los directos el chat de los directos se cerrará exclusivamente para ellos en cuanto haya un número suficiente, porque uno no se puede contestar a las preguntas que te hacen 1000 personas, es imposible. Y los que tienen la categoría de geopolíticos, pues si viven y residen en España, cuando llevan 3 meses como miembros del canal, se les irá remitiendo, se les va remitiendo no solamente material escrito, libros que narran lo que estamos haciendo y sobre el tema que estemos hablando, sino también se les irá enviando uno de los libros que he ido publicando dedicado por mí. Lo digo para que ustedes lo sepan. Al pie del directo tienen tanto el enlace a Amazon con los libros, que les podrá ser útil, como información para hacerse miembro del canal. Vamos a ver alguna pregunta.
Pues no veo ninguna. No veo ninguna pregunta. Con lo cual eso significa que ustedes todo lo que he dicho lo tienen clarísimo. Con lo cual les dejo un poquito más y si no hay nada, ¿Rusia avanzaría hasta el Dnieper, Luis Ángel? Pues vamos a ver, está fuera de toda duda. Incluso yo creo que es el objetivo razonable, hacer del Dnieper una frontera natural, lo que ya supondría la renuncia a parte del Oblast de Gerson y del Oblast de Zaporilla. Lo cual no impide que en Donetsk y en Luhansk se avanzase hasta recuperar el territorio también de completo de esos oblasts. Pero estaríamos dentro, digamos, del objetivo estratégico razonable que Moscú se planteó al inicio de la operación militar. Vamos a ver, Daniel, si Rusia lo toma y Ucrania se convierte en un estado sin costa, ¿es factible que se termine disolviendo como estado luego de la guerra? No, no lo creo. Ucrania cumple una función de estado tapón que en otro programa, en otro directo, ya veremos lo que es, porque para los que sean nuevos en el canal, no solamente hacemos programas dedicados a problemas directamente actuales, sino que también estoy haciendo directos relativo a cuestiones fundamentales de la geopolítica para que las personas que siguen este canal, que es un canal que sorprendentemente en los últimos 10 días ha doblado el número de personas que lo seguían. Hasta Navidad prácticamente lo seguían 3.000 personas y hoy hay más de 8.000. Antes nos juntábamos en los directos muy poquitas personas y eso nos permitía tener una relación muy directa, me permitía contestar a todas las preguntas, me permitía tener una relación mucho más fluida de lo que me lo permite ahora. Entonces, ahora ya somos mucha gente y eso es lo que ha hecho que cambie, pero sí quiero seguir manteniendo el estilo del canal. Nuestro estilo es un estilo serio, académico, respetuoso y sobre todo amable. Aquí al primero que tutea a otro, el primero que le falta respeto a otro, la primera persona que se muestra irrespetuosa con los demás, se la bloquea directamente. Y a mí, cualquiera que se dirija a mí, yo a ustedes no les llamo de tú. A mí no me gusta que lo hagan. Entonces yo normalmente cuando alguien me tutea, yo directamente ni le contesto. Y a partir de ahí, a la más mínima que tenga una falta de consideración o de respeto, bloqueado, baneado del canal y a otra cosa. ¿Por qué? Porque quiero construir una comunidad de personas respetuosas, inteligentes que tengamos para compartir. Daniel Raz Pelteado, muchas gracias, buenas noches por venir. ¿Me ha hecho alguna pregunta? Mm, ¿Cómo estudiar la historia? Con paciencia. Y si algo, yo ya les voy diciendo libros en todos los directos para que vayan leyendo. Háganme caso, lean los libros que les sugiero, les van a enriquecer mucho. Giovanni Mejía, saludos. Buenas, qué bueno que está con nosotros. Una duda, ¿por qué Moldavia no tiene costa? Pues por la misma razón que tampoco la tiene Austria, porque están en un sitio que no la tiene. Entonces, Moldavia nunca ha tenido salida al mar, ni Moldavia, ni Besarabia, ni la Bucovina. Son regiones que no lo han tenido históricamente. Entonces, es como, no quiero ser cruel. Yo, por ejemplo, a las personas que procedan de Sudamérica les diría, ¿por qué Chile, por qué Bolivia no tiene salida al mar? Por favor, que no le conteste ningún chileno, que seguramente aquí en el canal se lía, pero efectivamente la historia tiene siempre su peso, como hemos dicho. Hay muchas personas que me decían, me preguntaban estos días, ¿puede convertirse una potencia talasocrática en una potencia telurocrática? Digo, hombre, si le cambias de sitio, pero es que las cosas siguen estando donde están. Pues eso le digo, podrían los Andes ser europeos si estuviesen en Europa, pero es que no están. Por lo tanto, es difícil. José Luis Díaz, yo vivo en Odessa desde hace años y desde que comenzó la guerra he estado aquí. Quizás me quieran preguntar algo. Ya de entrada voy a comentar que han retirado gran parte de las barricadas. Pues eso ya es significativo y muchas gracias por esa información porque es una información de primera mano. No obstante, la duda que yo tengo es si las barricadas las pusieron para los de dentro o para los de fuera, porque mucho me temo que los paramilitares ucranianos no estaban muy tranquilos con la población de Odessa. ¿Mm? Gente tiene miedo de decir algo contra el régimen de Zelensky, lógico, efectivamente, pero es que de hecho buena parte de la gente a lo largo de todas las zonas próximas
a, a los oblasts que están reunificados con el resto de Rusia, no se ha ido, como pasó incluso la gente que aguantó en el propio Artyomovsk, en Bakhmut, que esperaron solamente para que llegasen eh, los rusos, porque son rusos. O sea, es que tenemos que tenerlo claro. En la actual Ucrania y las actuales fronteras de Ucrania han sido creadas en el siglo XX de forma artificial. No responden a más historia que a esa. Claro, el que tú ahora pretendas prácticamente un genocidio primero cultural y luego físico de la gente que no lo es, pues la gente tiene la costumbre de no dejarse matar, que es lo que hicieron en el Donbass, resistir como pudieron. Detesté el derecho administrativo si le sirve de algo y lo sigo detestando. Lo mío es el penal y el derecho de familia. No soporto el derecho administrativo. Me daba hasta calambre tocar los libros. Eh, ¿Por qué Rusia no deja de suministrar uranio a Europa? Tiene usted un vídeo que hice cuando todavía no hacía directos ni nada de esto, que está colgado en el canal en el que hablo de ello. Y seguramente le será ilustrativo. Pero Rusia vende materias primas y cobra por ello. Y ese es su negocio. Entonces, no hacerlo sería ir contra su negocio. Aparte de que si no se hiciera, la situación se podría complicar mucho porque el varapalo para el Occidente sería muy fuerte, incluido Estados Unidos. Y pregúntese por qué en este momento la presencia de la PMC de los músicos en África tiene importancia porque es otra fuente de uranio. Es posible que Polonia y Hungría expandan sus fronteras retomando el territorio que antes tenían, efectivamente. De hecho, están deseando. Con lo cual, los ucranianos tienen unos discutibles amigos, sobre todo porque la integración económica de Ucrania en la Unión Europea les va a causar un perjuicio a Polonia y a Hungría muy serio. Y no están por la labor. Prueba de ello es como Hungría ha bloqueado siempre que han podido tanto el grano como la integración, como la ayuda financiera de Ucrania. Gerard King, llega usted tarde, le he puesto falta, pero bueno, hágame la pregunta que usted quiera. Eso, hay una pregunta ahí que llega. Nada, está usted perdonado, es broma. Hágame caso, hombre. Usted pregunte lo que quiera. Los puestos de control por el centro de ESA cerca de los edificios administrativos también los han desarmado casi todos. Bueno, pues menos mal. Me alegro por usted, José Luis, que estar allí padeciendo a esta gente. Que a esta gente se la padece, no se la disfruta. Y bueno, creo, no sé si espero que les haya gustado el directo de hoy. Mi intención, si me da tiempo, es volver el sábado, no mucho más. Como verán, aquí somos mucho más modestos porque ayer en el directo en el que estuve me reí mucho, también se lo digo. Me reí mucho porque hay gente muy graciosa. Entonces, esa gente que se suele meter conmigo, lo que me suele hacer es que me ría y me lo pasé muy bien. Y bueno, aquí, por lo visto, en el canal de ayer batimos todo un récord porque llegamos a estar más de 12.000 personas en el directo. Y a final de mes creo que volveré otra vez al canal de Miguel porque nos llevamos muy bien, tenemos muy buena relación y yo me lo paso muy bien con ustedes. Pero esta es mi casa. Entonces a ustedes, cuando están aquí conmigo, las personas que están en mi canal, yo los considero como más amigos míos, ¿no? Entonces hablo con más libertad e incluso me extiendo muchas más en las cosas que digo. Cuando voy a una casa ajena, pues me encuentro con gente ajena y ya el tema cambia. Pero yo aquí con ustedes estoy, insisto, muy, muy a gusto. Daniel, ¿alguna preguntilla? Insisto en que quiero hacer también a lo largo del año eh, algún directo dedicado a la trilogía del movimiento cristiano sionista para que entiendan hasta qué punto las creencias religiosas del fundamentalismo cristiano están influyendo en la política actual. Eh, la gente compra el primer volumen, que para mí es más histórico y más pesado, y no leen el segundo, que es, para mí por lo menos,
Germán, bienvenido al club. Ya es usted una estratega de clave geopolítica. Genial, uno más en el club. Y lo que decía, y el segundo volumen es mucho más divertido porque ahí cuento en qué tonterías cree esta gente y sobre todo, y lo más importante, cuál es el origen del sionismo. Cosa que en el primer volumen solamente lo esbozo por encima, pero no lo cuento detalladamente como en el segundo, porque en contra de lo que piensan el sionismo no es judío, no es de origen judío, es de origen protestante y británico. Pues nada, Germán, un placer tenerle en el club. Sobre Transnistria, ya lo he contado. He contado la situación de Transnistria. En principio, si todo discurriese dentro de los cauces de la normalidad, las narrativas que están construyendo los... Estamos entre amigos, nos ve poca gente, solamente somos 300 en este momento, lo voy a decir, pero no se chiven. Todos los bocachanclas que hablan sin saber de lo que hablan y que hablan por las ganas que tienen de que Rusia pierda o de que Rusia gane, empiezan a inventarse cosas y a especular sobre lo que va a pasar aquí, allá y más allá. Si todo va normal, Moldavia se va a quedar tal y como está. Porque si a Moldavia se la toca, la alarma en Rumanía se dispara. Y no nos olvidemos, Rumanía hoy día es territorio de la OTAN. Y Rusia está centrada en una cosa, que es en ganar en otro terreno. Rusia ni quiere ni necesita ganar a la OTAN en el terreno militar. Bien, vamos a ver los planes de la CIA y de lo que dice Wikileaks. A mí lo que más me llamó la atención de los hilos de Wikileaks que se revelaron fueron los 300 millones de dólares que tenía ocultos en Panamá Zelensky. Digo, ¿cómo los habrá robado este tipo? Pero eso es un tema distinto. Y los planes de la CIA, ustedes piensen siempre, es como los planes rusos que se filtraron presuntamente por parte de la inteligencia rusa a- al semanario Bild alemán. Muchas veces no sabes si son reales o si son una intoxicación intencionada. Luis, F. Sánchez, bienvenido. Tenemos otro estratega más en el club. No somos muchos más, pero en breve, como ya he dicho, se cerrarán los chats en el directo para que pueda hacer frente a las preguntas de los que se pueda, ¿no? Sí, José Luis, yo los llamo, a unos los llamo los bocachanclas, a otros los llamo los fachipobres, a los de Vox los llamo los fachipobres, y a cada uno le voy poniendo un titulillo, pero lo digo aquí entre nosotros que no se va a enterar nadie. Cuando voy a un canal extraño, no, porque ya se encargan ellos de meterse conmigo y de decirme si soy de esto, soy de lo otro. Eh, Hablando de Rumanía y Moldavia, ¿se unificarán en un futuro en corto plazo? Ni loco, los moldavos no quieren unificarse con nadie. Llevan toda la vida queriendo ser ellos mismos y los rumanos y los rusos llevan toda la vida pegándose por quedarse con Besarabia, la Bucovina y Moldavia. No, no, los moldavos quieren ser un país de la Unión Europea, quieren entrar en la OTAN porque buscan de alguna manera garantizar la integridad de las fronteras y paremos de contar. Y, y Rusia, insisto, si es que Rusia no tiene la necesidad, ni el propósito, ni la intención, y Putin lo ha dicho así en la conferencia de prensa del mes de diciembre, de hacer nada contra Occidente. Rusia lo único que quería es hacer negocios. ¿Y por qué? Pues porque es en el terreno económico donde Rusia se va a desarrollar y donde verdaderamente se convierte en unión de los BRICS y de otras potencias en una verdadera alternativa. Porque no hay que olvidar nunca que en este momento el bloque occidental significa el menos del 50% del Producto Interior Bruto del mundo. Bien, eso antes no era así. Antes solamente Estados Unidos representaba el 50% del Producto Interior Bruto del mundo hace 80 años. Bueno, el tema vamos a ver, mire, aquí casus bellis hay a patadas. Si Rusia quisiera coger un casus belli, podría hacer como con los niños en las rifas. Mete la manita en el cesto a ver cuál sacas, porque tiene 200. Pero en Rusia, insisto, mientras pueda soportar la ofensa, lo hará, porque Rusia solamente se va a movilizar siempre en casos de necesidad vital, de una lucha existencial. Si no, Rusia no va a recurrir a las armas nunca, no lo necesita, no es su propósito. Sergio Fuente, bienvenido como estratega al club. Insisto que los que se hagan geopolíticos tendrán la posibilidad
de recibir también documentación. Hasta ahora se han regalado varios libros digitales relacionados con los temas de los directos y que puede que les compense porque irán recibiendo los libros que se vayan publicando. De hecho, si todo tiene un discurrir normal, a lo largo de este año saldrá un libro mío sobre geopolítica en el que trataré de explicar de forma sencilla los fundamentos básicos de la geopolítica para que cualquiera que lo lea se pueda enfrentar a cualquier canal de estos de geopolítica o a las noticias del día a día con suficiente conocimiento, con una base cultural y de formación mínima en materia geopolítica, ¿no? Y bueno, pues ya no les entretengo más porque llevamos una hora y esto, el formato de este es 15 minutos. Ya me he planteado yo que me iba a exceder y se me ha ido la mano y me he ido a 38 y ahora ya con las preguntas llevamos aquí casi otros 18 más. Con lo cual, yo les permito que me llame profesor y si me llaman de todo, o sea que no se preocupe. Y muchas veces me llaman hasta cosas feas, o sea que no hay que darle vueltas. Y en este momento me voy a despedir de ustedes. A lo largo de las próximas horas anunciaré el siguiente directo. Nada, Luis Ángel, está usted disculpado, lo digo de broma, entiéndame, yo entiendo que todo el mundo tiene que trabajar. Eh, entonces no pasa nada. Lo que pasa es que me gusta las personas que tienen el interés que tienen ustedes y como apoyan el canal y además que es un canal que está molestando, porque esa es la realidad. Está molestando y yo sé que a más de uno y a más de dos la competencia se sienten de alguna manera lesionados en una especie como de competencia que yo no tengo ninguna gana de tener con nadie, ¿no? Porque yo no, si yo no quiero, no pretendo, mm, no pretendo eso. Yo lo único que pretendo es darles a ustedes, compartir con ustedes, porque además he descubierto algo que yo no sabía. He descubierto que me gusta hacer los directos y hablar con ustedes. Y eso yo no lo sabía hasta hace 3 semanas. Iba a los sitios, hablaba, daba mi opinión, me daba la vuelta y me iba. Eh, pero yo con ustedes me lo paso genial porque veo además que hay muy buenas personas y con mucho interés. Por supuesto que estoy en Castilla, ¿dónde si no? ¿Eh? Eh, Eso de que decían por ahí un poeta ya algo olvidado, en Toledo, solar hispano, crisol de la raza ibera, dichoso aquel que naciera español y castellano. Pues yo estoy dichoso de ser ambas cosas, español y castellano. Nunca se olviden que soy militar, aunque retirado y abogado, lo que significa que por encima de todo, mi patria, España. Eso que no se lo olvide nunca nadie. Hablan con un español. No, no voy a colaborar nunca con el programa Detrás de la Razón, Zeus. ¿Eh? Entonces, bueno, muchas gracias, Germán. Espero que disfrute usted también aquí. Bueno, nada más. Les dejo noticia del próximo directo. En principio espero que sea el próximo sábado a eso de las 9. Y bienvenidos a todos, Marcelo Lamonega y un montón de personas más. Eh, Comenten, compartan, denle like, háganse miembros del canal. Luego lo van a echar de menos cuando no puedan escribir ahí. A seguir molestando, sí, señor Sergio. Usted lo ha dicho bien. Y lo van a echar de menos, porque luego van a poder comentar, pero yo ya no, a mí antes intentaba contestar a todo el mundo en los comentarios, aunque fuera para darle las gracias y enviarle un saludo, pero ya no puedo, porque es que ya no hago otra cosa en todo el día que escribir 500 y 600 mensajes de gracias, saludos. Entonces ya no me da la vida. Y lo siento de veras, pero no es falta de cortesía. Yo intento ser educado con todo el mundo y me parece feo no contestar, pero es que no me da tiempo. Ya no tengo tiempo material. Ayer eché cuentas y ayer contesté a 400 y pico mensajes o por ahí, o 392 mensajes. 392. Entonces ya no me da tiempo. ¿Seguiré con el canal si Rusia gana la guerra? Por supuesto que sí. La geopolítica ni empezó con Rusia ni se acaba con Rusia. ¿Eh? Por cierto, un abrazo desde Argentina, de un argentino con sangre asturiana y castellana. Pues mire usted, Fernando Fernández, yo fui uno de los 2000 españoles que se presentó en la Embajada de Argentina en el año 82 para ofrecerse voluntario para combatir en Malvinas. Y eso pocos podemos decirlo. En concreto, 2000 españoles. Y yo fui uno de ellos. Argentina, mis abuelos se casaron allí, se conocieron allá, vivieron allá y hasta hace poquito, que murieron los últimos, vivían en Córdoba.
en la ciudad de Córdoba. Entonces, para mí Argentina es casi, casi, casi como mi segunda patria. Me ofendo mucho cuando alguien se mete con Argentina y lamento mucho la situación que vive en este momento. Nada más, un abrazo para todos y el sábado nos vemos. Sean ustedes buenos, recen sus oraciones, vayan al gimnasio, trabajen, pónganse a dieta y hagan todas las cosas que corresponde. ¿De acuerdo? Un abrazo y hasta el próximo sábado seguramente. Adiós.